en donde ustedes sepan que si se hace algún programa de cómputo para promover la pornografía infantil, no pasa nada. No, profe, yo no. Yo Entonces, creo que sí, sí, ¿tú crees que qué? que sí pasa, que sí la sociedad va a tener pues conflicto con las personas que lo hagan. Bueno, aquí definitivamente, pues esto hasta sería un delito. ¿Por qué? Ujú. Porque estamos haciendo la promoción de algo donde pues se está promoviendo un delito y es infantil. También igual, yo no dudo quién sí lo haga, porque pues ustedes saben que todo lo que se mueve por dinero, donde se va a ganar mucho dinero, desgraciadamente la gente pierde piso y si a lo mejor se ven en una necesidad, ahora sí que se arriesgan a hacer hasta cosas que no deben de ser. A lo mejor la persona se podría justificar en decir, ay, bueno, pues al cabo es un juego, es un videojuego, o sea, ¿qué tiene de malo? Entonces, a lo mejor para la persona no tendría nada de malo, sin embargo, pues sabemos que no es nada ético el realizar un videojuego con este contexto. ¿Ok? Nos vamos con la siguiente parte. Dice, desde este punto de vista, pareciera que la ciencia en sí misma es ajena a la dimensión ética mientras no se haga mal uso de ella. Aquí, bueno, pues también igual vemos que la ciencia ha avanzado demasiado. Sabemos que hay cosas que se practican y que de alguna manera, en mi cuestión muy personal, yo diría inclusive que son antiéticas y sin embargo, pues hay quien no las juzga así. Estaríamos hablando, por ejemplo, de personas las clínicas, que creo que ya se los había comentado, donde hay clínicas, inclusive hay una aquí en Ensenada, no voy a dar el nombre por prudencia, ¿verdad? Pero donde, por ejemplo, compran el semen de estudiantes que tienen ciertas características, que son jóvenes, y lo que hacen precisamente con eso es con lo que hacen ¿cómo se llama? Inseminaciones artificiales, en donde, bueno, pues va una mujer y se insemina y tiene hijos de esa persona. Obviamente, pues no te dicen en la clínica quién es el papá, únicamente te dan los antecedentes, te enseñan fotos de cuando era bebé y te dicen, por ejemplo, los antecedentes generales familiares, si a lo mejor su mamá o su papá tienen diabetes o hipertensión o X enfermedades que hayan salido, entonces sí te lo comentan para que de alguna manera pues tú sepas o que tengas cuando menos una referencia ahora sí que los antecedentes que pueden en un momento dado tener los abuelos, pero pues obviamente no te dicen el nombre del papá. Entonces ahí, por ejemplo, yo me pongo a pensar en lo bizarro que es que si a lo mejor ese mismo semen lo ocuparon para 5 o 6 mujeres, pues entonces ¿cuántos hermanos no están regados en el mundo? Sin embargo, bueno, pues si vamos a la clínica y a lo mejor entrevistamos a una mamá que está en desesperación por querer tener un hijo y le ofrecen este plan, pues obviamente ella ¿qué diría? ¿Cuál sería su punto de vista? ¿Que es algo antiético o que no? Que no. Pues no, obviamente en su desesperación por ser mamá, pues ella lo va a ver como algo ético y como algo profesional o como algo bien cuidado, ¿no? Es como cuando las artistas hacen sus calendarios en donde se encueran. Siempre salen con que, es que es un desnudo artístico. Estuvo muy bien cuidado. Pues artístico o no artístico, al final de cuentas, pues es un desnudo. Entonces ya el que lo veas artístico, el que sea artístico o no artístico, pues eso ya depende mucho del ojo y el criterio de cada persona. Habrá quien diga, no, pues sí, sí es muy artístico porque, pues no sé, a lo mejor se cuidaron muy bien las imágenes o la fotografía es casi perfecta o yo qué sé. Y habrá quien diga, bueno, pues al final del día, pues es un desnudo, o sea, artístico, no artístico, de todas maneras se ve vulgar. Entonces, por eso les digo que iba a depender mucho de la opinión de cada quien, ¿ok? Nos vamos con la siguiente parte que dice, ¿sería un instrumento de progreso? A ver, Fabiola, por favor. No alcanzo a ver. No alcanzo a ver, José. ¿No alcanzas a ver? Aquí, mira. Ya le puse zoom. Sería un instrumento de progreso por naturaleza. Los problemas éticos Éticos. resultarían solo cuando el conocimiento neutro fuera trastocado con intenciones malignas.
Las novelas, las caricaturas y las películas de terror están repletas de ejemplos de científicos locos que aprovechan el saber que de la ciencia con la presentación de dominar al mundo. Pretensión. Con la Intención de pretensión. dominar al mundo. Ajá. Del doctor Frankenstein a la más reciente versión de Pinky y Cerebro. El argumento se repite, la ciencia aséptica puede ser pervertida por personajes macabros que no tienen otra intención que hacer el mal. Lo mismo Calimán y el Santo que el Hombre Araña y Batman se enfrentan a los malos científicos o a los monstruos que estos engendran con el poder del conocimiento y la tecnología. Afortunadamente, los superhéroes siempre están ahí para rescatar a la ciencia de las manos de los científicos perversos y devolverla al camino del bien, del progreso y del desarrollo de la humanidad, que para eso existe. En las Ok. películas... ¿Hasta ahí? A ver, bueno, aquí estamos hablando o nos habla un poquito sobre, pues ahora sí que a veces vemos situaciones de médicos, como dice aquí del doctor Frankenstein o de Pinky Cerebro. Yo nunca vi las caricaturas, pero ustedes que son de generaciones más jóvenes, no sé si les tocó por ahí ver Pinky Cerebro. Bueno, estamos hablando de a veces que decimos parecen médicos locos. Esto en la vida real no se da, pero sabemos que en realidad sí, de repente, sí hay cosas que de alguna forma no son correctas y que precisamente estos doctores a veces abusan de la ciencia, de lo que saben, de sus conocimientos para hacer cosas que son indebidas. No sé si les comenté por ahí de un médico que supuestamente asistía a la gente que asistía a las personas que habían tenido alguna decepción amorosa, principalmente a las que eran viudas, y a estas personas, por ejemplo, que empezaban o que se iban a atender con él y que decían pues que estaban en un momento de desesperación, que tenían cierto grado de depresión, etcétera, él les sugería, pues ahora sí que lo que se le llama un suicidio asistido, en donde, bueno, pues él las asistía para ahora sí que quitarles la vida. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues estas personas, o sea, en qué cabeza, ¿no? O inclusive hasta hablar del doctor, pero para él, por ejemplo, cuando ya lo detuvieron, pues él decía que era una práctica normal, común y corriente, que pues que al contrario, que él estaba haciendo un beneficio a estas mujeres porque estas mujeres estaban dejando de sufrir y que pues ellas lo que le pedían era precisamente que parara el sufrimiento. Entonces, bueno, pues ahora sí que en su mundo o en su formato, vamos a ponerlo así, para él pues era un procedimiento normal y era un procedimiento en el que de alguna forma pues él lo veía como voy a parar el dolor de las personas. Sin embargo, bueno, pues quienes lo vemos, digamos que del otro lado, pues yo lo vería como un acto bizarro, ¿no? En donde él se estaba aprovechando de la mentalidad o de la vulnerabilidad de estas personas para cometer sus actos infames. Entonces, pues ahí igual, a lo mejor en su ética, podríamos decirlo así, para él era una práctica perfecta porque paraba el sufrimiento de la persona. Sin embargo, bueno, pues las víctimas o los familiares de las víctimas, pues no pensaban lo mismo. Entonces, pues ahí vemos las dos caras de la moneda de lo que es la ética. ¿Ok? Nos vamos con la siguiente parte. A ver, José, por favor. En las películas o en la discusión en torno hacia así los científicos que desarrollaron la bomba atómica hicieron bien o mal, la premisa es la misma. La relación de la ética con la ciencia existe en la medida en que los conocimientos aplicados generan consecuencias. El desarrollo de la química, la física, la biología o cualquier otra disciplina científica no implica ningún desafío de carácter ético mientras los conocimientos no operen en la realidad y la modifiquen. Dicho en términos
aristotélicos, la ética nada tiene que ver con la teoría. En todo caso, tendría que ver con la práctica. Los conocimientos desarrollados y acumulados por la ciencia no son ni buenos ni malos, sino absolutamente neutros. En todo caso, hay quien aprovecha la ciencia para hacer el bien o para hacer el mal. Solo en este momento la ética tiene que ver con la ciencia, antes no. Desde un extremo de esta consideración se afirma que el uso social del conocimiento no pertenece al ámbito de la ciencia, sino al ámbito de la industria, la política, la economía o cualquier otro campo distinto al del conocimiento científico. El ejemplo típico de quienes asumen esta postura, como vimos antes, es el cuchillo. Un cuchillo no es bueno ni malo en sí mismo, con el que se puede preparar alimentos, salvar la vida de una mujer en una cirugía o asesinar a un bebé indefenso. Aquí fíjense bien el contexto que le estamos dando al cuchillo. El cuchillo, pues ahora sí que si vemos que alguien, o supimos que alguien mató a otra persona con un cuchillo o la cortó adrede, o la fileteó como vulgarmente como lo dicen, veríamos como un arma mala, ¿cierto? Como algo malo que destruye. Sin embargo, si lo aplicamos en un contexto diferente, pues a lo mejor ese cuchillo puede como dice aquí, puede salvar una vida de una mujer. Podemos, no sé, a lo mejor hasta remediar en ese momento un mal que tenemos. Nos sirve como instrumento para la cocina, donde podemos cortar y podemos de alguna manera preparar nuestros alimentos más fácil. Entonces, es dependiendo del contexto que le demos. O sea, cuando la persona inventó el cuchillo, pues obviamente no lo hizo con la intención de decir, lo voy a hacer bien filoso para que cuando alguien ataque a otra persona la mate. Obviamente, pues cuando se inventa el cuchillo, se inventa para hacer una herramienta que pueda ser útil para el hombre, para su uso, pues su uso práctico de la vida cotidiana, obviamente sin lastimar a alguien. Sin embargo, bueno, pues ese alguien por ahí le da otro contexto diferente y lo ve al contrario como un arma de oportunidad para poder hacer un mal. Entonces ahí vemos ahora sí que las dos caras de la moneda. ¿Ok? Gracias, José. Ángel, por favor, la siguiente parte. Desde este punto de vista, En el campo de la ciencia, en el campo de la ciencia, el ejemplo clásico es el desarrollo de la energía nuclear. No es buena ni mala de por sí. Lo mismo puede servir para brindar energía eléctrica a comunidades marginadas que para fabricar bombas nucleares. Desde este punto de vista, los análisis de la relación entre la ciencia y la ética tendrían que centrarse en el problema de la aplicación de los conocimientos obtenidos mediante el neutro método científico. Dirían quienes comparten esta forma de pensar que es como si se quisiera hacer una reflexión en torno a la relación entre una silla y la ética. No tiene sentido. Si alguien utilizó la silla para estrellársela en la cabeza a un anciano indefenso, el problema ético se limita a la acción del asesino independientemente de la silla. La reflexión en torno a la relación ética-silla o ética-ciencia sería en vano, pues no existe relación entre ambas, sino es en su uso, y su uso no tiene que ver con usado, sino con la decisión de quien usa y la manera de usarlo. La discusión acabaría aquí, y desde la perspectiva ética tendrían que analizarse los usos de los conocimientos independientemente de la manera en que se produjeron. El análisis ético debería centrarse entonces única y exclusivamente en el análisis de los casos y en la valoración sobre si esos conocimientos fueron utilizados para hacer el bien o para hacer el mal. Ok, entonces, bueno, pues aquí, como les vuelvo a comentar, pues se hacen instrumentos, tanto en la ciencia como de cualquier otro uso, en donde, bueno, le estamos dando un uso bueno, pero ya dependiendo, ahora sí que el contexto que nosotros queremos, en que lo queremos utilizar, pues sabemos si eso va a ser bueno o va a ser malo. Es, por ejemplo, cuando sale, por ejemplo, la pastilla esta del Viagra. Inicialmente esa pastilla no era para el uso que ya después se le dio para ayudar al hombre a tener un mejor funcionamiento, sino que esa pastilla inicialmente era porque vieron que era funcional para la presión arterial. Entonces, bueno, ya le dan otro contexto en donde, bueno, ya se dan cuenta que esto, a la hora de haber una irrigación en la sangre,
pues obviamente si estamos irrigando y estamos, pues es como si fuera como una bombita, ¿verdad? Donde está circulando bien la sangre, pues es obvio que pues podía haber por ahí alguna estimulación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que si yo hubiera vendido esa pastilla de color azul para una presión arterial, a lo mejor no hubiera tenido tanta venta ni tanto boom como que cuando le doy otro contexto en donde la estoy vendiendo para el mejor funcionamiento del hombre. Es obvio que pues se aumentaron las ventas y se le hizo fama a la famosa pastilla azul, precisamente más que por el uso de la parte sexual que por la parte de salud. Entonces, ahí, bueno, pues el laboratorio se aprovechó de eso precisamente para poder hacer publicidad y poder hacer su venta, cuando en realidad el inicio de esa pastilla, pues no era precisamente para pues para ese uso o realmente iba enfocado para eso, sino que pues tenía otro fin y ya dependiendo de cada quien, volvemos a lo mismo, pues el contexto o el uso que le dé. Nos vamos con la siguiente parte, Amairani, por favor. Sí. Es claro que el argumento es válido y que constituye un campo muy rico para el estudio de la ética. De hecho, ante la complejidad de los desafíos éticos contemporáneos y ante la dificultad para construir una ética universal, adecuada para todos los casos, toma la fuerza y postura que apuesta por la construcción de una ética de mínimos y por el desarrollo de una ética aplicada en distintos campos. Sin embargo, algunos estudios se han preguntado si la ciencia en sí misma tiene implicaciones éticas que vayan más allá de su aplicación. Si en la manera de concebirlo, abordarla, practicarla, institucionalizarla y enseñarla, no hay ya de por sí implicaciones de carácter ético. La conclusión a la que llega es que sí, que en todo ello hay un posicionamiento ante lo otro y ante los otros, en una relación con la alteridad que implica de entrada un posicionamiento ético. Es importante aclarar que desde este punto de vista la ciencia es mucho más que el enunciado científico producto de un proceso cognitivo. Desde esta perspectiva, forma parte de la ciencia el proceso de producción del enunciado. Las instituciones que tienen por objeto esta producción y el conjunto de las prácticas que lo envuelven. También es claro que la pregunta planteada desde este cuadrante no tiene una respuesta tan evidente como el caso anterior, en el que es obvio que la aplicación de ciertos conocimientos derivados de la investigación científica pueden ser sometidos a un estudio valoral. Los intentos de respuesta abren un camino por demás interesante que vale la pena explorar. Al menos hay 5 temas en los cuales se pueden establecer algunos puntos de implicación entre la ciencia y la ética. Ok, ahorita vamos a regresar. Ahora sí que está terminando el tiempo en Zoom, voy a dejar de compartir y les pongo el link ahí en el foro. ¿Sale? Ahorita regresamos. Ok, profe. No, ¿cómo que va? Y si ahorita regresamos. Ok.